Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Primeramente vamos a entregar este servicio en manos del Señor para que sea Él a través de mi boca pudiendo llevar este mensaje que estoy casi seguro que va a ser de mucha bendición. Señor, Padre amado, gracias te damos, Señor, porque me permites estar acá, Señor, llevando tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios de las oportunidades, el Dios redentor, Señor. El Dios que hace lo imposible posible. Y por ese motivo, Señor, estoy yo parado acá. Porque sin ti, Señor, sería imposible, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, este mensaje lo hemos titulado Él mismo. Y voy a empezar con una historia personal de hace muchos años, antes de conocer al Señor. Yo tenía un Dios a mi medida. Y creo que eso le pasa a muchos. Empiezan a crear un Dios a la medida de uno. Pensando de que cuando uno hace cosas que a Él no le agrada, pues en ese momento Él no te está viendo. Él en ese momento volteó hacia un lado, no te vio y tú seguiste haciendo lo que estabas haciendo. Definitivamente un Dios que sin uno pedirle perdón, Él te perdonaba. No le importaba, era como no le importaba eso que tan malo o tan bueno era lo que estabas haciendo. Según yo, todo lo que hacía era bueno. No veía lo malo en lo que estaba haciendo. Entonces, quise empezar porque fíjate que el muchacho contaba que, bueno, él empezó a cambiar el mundo o lo que estaba haciendo, el deporte, lo cambió. Pues eso nos pasa. Cuando nosotros nos involucramos en cosas que a Dios no le agrada, esas cosas te empiezan a cambiar. Y puede ser una pareja no creyente, puede ser un ambiente laboral desfavorable, puede ser un entorno familiar, puede ser muchas cosas. En sí, lo que te hace cambiar es donde tú pongas tu corazón. Si tú tienes tu corazón y te importa tanto el trabajo, eso empieza a hacer algo en ti y empieza a cambiar algo en ti. Definitivamente, eso me pasó a mí. Yo empecé a poner mi vista en muchas cosas, aunque desde joven estuve muy involucrado en cosas del Señor. No entendía definitivamente quién era Él y qué era lo que a Él le importaba de mí. Pues por eso el día de hoy titulé el mensaje Él mismo. Porque a veces nosotros creemos que Dios con el tiempo ha cambiado y que Dios con el tiempo, bueno, no, Él se adapta a esta era. No, Dios no ha cambiado. Entonces, traigo varios ejemplos y varios versículos donde vamos a ver que el Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo que vive y reina hoy y reinará mañana y pasado y en la eternidad. O sea que somos nosotros los que cambiamos a Dios, somos los que lo adaptamos a nuestra necesidad, a nuestra cosmovisión y a nuestra ideología. O sea, nosotros empezamos a moldearlo, pero eso es ignorancia. Es el no conocimiento de la voluntad de Dios, el no conocimiento de las Escrituras. Hace que uno empiece a pensar en un Dios según lo que yo necesito que Él sea. A lo mejor busco solamente a Dios cuando tengo una necesidad, cuando tengo un familiar enfermo, cuando tengo un apuro económico, cuando tengo algo en donde Él meta la mano. Ahí sí me acuerdo de Él. Pero es que resulta que Dios está con nosotros en todas las situaciones, las buenas, las malas. Pero somos nosotros los que
no hacemos lo correcto. A veces pensamos, no, Dios se equivocó con esto. Hizo esto o hizo que se fuera o muriera alguien, o el volcán que está pasando en España. Pero es que no, eso no es culpa de Dios. A veces muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas son culpas de nosotros, pero nosotros le echamos la culpa a Dios. Esa es la ignorancia de no conocer realmente cuál es el propósito de Dios. Quiero buscar un versículo en Hebreos 13:8, se los voy a leer en una versión NBI, que dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el versículo. Entonces esto confirma que Dios no cambia. El Dios que aquel día había mucha tiniebla en la tierra, mucha oscuridad, y agarró y creó la luz. Después creó un sitio donde el ser humano pudiera, después creó al hombre, después creó a la mujer, le dio todo aquello para que sobre eso gobernara. Es el mismo que hoy vive. Aquel que cuando se convirtió en hombre, porque vio que era imposible a través de la ley que el ser humano se salvara, pudiera disfrutar de la gloria eterna. Yo a veces veo a Dios y digo, bueno, les mandé a los profetas, les mandé la ley, y estoy viendo que no pueden con eso. Se les hace imposible. Entonces, agarró a su Hijo unigénito, Jesucristo, lo mandó que se convirtiera en hombre y que diera un ejemplo de vida. Porque no nada más, vamos a verlo desde la perspectiva de su divinidad, sino de su humanidad. Porque Él fue ejemplo, fuera de que fue Dios y que resucitó de los muertos. Entonces, en ese momento, levantó enfermos, dio la vista a los ciegos, prosperó a los que lo seguían. Y en esto me paro un momento, porque yo me imagino aquel día, y luego más adelante vamos a hablar un poco de este personaje bíblico, el apóstol Pedro, que cuando lo conoció estaba en la peor crisis económica de su vida. Venía del mar, de lanzar las redes, y no consiguió nada. Y creo que el desespero que él tenía era porque su economía no estaría muy bien. Porque si él, bueno, no, yo tengo ya varios peces colocados, tengo varias facturas por cobrar, hoy no pesqué, mañana pescaré. No, él estaba desesperado. Había pasado toda la noche pescando y no había conseguido ni un pez. En ese momento se consigue a Jesús y le dice que lance nuevamente que salgan, que zarpen y que lance nuevamente las redes. Pues en ese momento casi hunde la barca donde salieron, de la cantidad de peces que pudieron obtener. Eso me hizo pensar un poco de que Dios, fuera de cambiar muchos aspectos de tu vida, prospera tu camino, prospera tu economía, porque en ese momento fue la forma en que pudo decirle a Pedro que confiara en él. Pedro le decía, no, pero ya yo vengo, pasé toda la noche, no pesqué nada, no hay peces. Y pues después de lanzar las redes, escuchando en estos días a un predicador, él decía que Pedro, según él, lanzó una sola red, porque él ya había lavado las otras. Y como no confiaba de que Jesús, y eso se iba a dar, él lanzó una sola red. Como no voy a ensuciar las otras, ya las lavé, ya las recogí, las doblé, las tengo ya almacenadas. Voy a ensuciarlas y volverlas a estirar. No, eso es mucho trabajo. Vamos a lanzar una sola a ver qué pasa. Menos mal, porque si hubiese lanzado más, ahí sí hunde la barca.
No hubiesen perdido las redes porque no hubiesen podido montar todos esos peces. Pero ese Dios que hizo eso con Pedro es el mismo Dios que tenemos hoy. Y nosotros no dejamos de actuar igual que Pedro. Seguimos actuando igual que Pedro. No, voy a lanzar una sola red porque seguramente el Señor está ocupado en tantas cosas y no me va, pues te puede sorprender. Resucitó muertos. Y aquí dije, lo sigue haciendo hoy. Porque es que la muerte física no tiene valor. Porque tú puedes resucitar como Él resucitó a Lázaro. Pero Lázaro volvió a morir. Pero la resurrección o la resurrección espiritual creo que es la más importante que Jesús ha hecho. Porque cuando uno conoce de Cristo y Él se convierte en nuestro Señor y Salvador, Él nos da vida eterna. Hemos sido resucitados. Y esa es la resurrección que hoy día Él sigue haciendo. Él sigue resucitando muertos. Toda persona que conoce de Cristo y entrega su vida tiene vida eterna. Ha sido resucitado porque estaba muerto. Esa persona cuando muriera no iba para ningún lado. Estaba condenado a la oscuridad eterna, al fuego eterno. En cambio, en ese momento es resucitado. O sea que ese Dios que hizo esos milagros sigue haciendo esos milagros hoy día. Expulsa demonios. ¿Cuántos de nosotros, antes de conocer a Cristo, veíamos lo malo bueno? Eso era lo que el enemigo hacía en nuestras vidas. Permitir que nosotros viéramos lo malo bueno. Y hoy en el mundo hay un gran movimiento que está haciendo eso. Está haciendo que las personas vean lo malo bueno. Vean que un hombre y un hombre sea normal, que una mujer y una mujer sea normal, que adopten hijos sea normal, que la corrupción sea normal. Muchos de nosotros, antes de hacer un trámite, preferimos pagar para no pasar tantas penurias a la hora del trámite. Pero eso es lo normal, porque es lo que el enemigo ha sembrado en el mundo y lo que falta por sembrar. Porque dice la palabra, las escrituras, que en el final de los tiempos lo malo será llamado bueno y lo bueno será llamado malo. Entonces, nosotros tenemos que estar claros, firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe, para no ser engañados. Hoy día, en muchas iglesias, el enemigo se ha incrustado y está haciendo cambios dentro de las ideologías de la iglesia, en donde lo malo lo están llamando bueno. Por eso lo importante es que nosotros conozcamos la verdad y estamos firmes en eso. Viendo todos estos aspectos, yo me hice una pregunta. Me dije, bueno, ¿cuál es el propósito principal de conocer a Jesús? Y muchas respuestas pudieran ser vida eterna, pudiera ser gracia, pueden ser muchas, pero yo llegué a una que dije, definitivamente ese es el punto angular de una relación con Cristo, y es cambiar nuestro corazón. Cuando nosotros conocemos a Cristo, lo primero que empieza a cambiar es nuestro corazón. ¿Y por qué pasa eso? Porque si Cristo nos cambia de adentro hacia afuera, empiezan a cambiar muchas cosas en nosotros.
forma de pensar, forma de actuar. Aparte de que cuando nosotros cambiamos adentro, nos estamos convirtiendo en esa persona que va a tener vida eterna. Imagínense que no cambiara nuestro corazón. ¿Quiénes fuéramos en la vida eterna? Estuviéramos pendientes de hacer la tramulla, estuviéramos pendientes de que se descuide el vecino para ver, oye, pero es que el Señor le dio una nevera mía. ¿Entiendes? Entonces, por eso, lo más importante de Dios en nuestras vidas es que Él empieza a cambiar nuestro corazón. Y al cambiar nuestro corazón empieza a cambiar nuestro punto de vista, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de criar a nuestros hijos, nuestra forma de convivir con las demás personas. Algunos están en un proceso avanzado, son pro, otros son rookie, unos son novatos, otros están en una etapa media, pero todos estamos en ese proceso. Y ese es el punto donde les puedo decir que Dios siempre ha sido el mismo. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué pasó cuando Noé conoció o tuvo una relación con Dios? Bueno, Noé debe haber llevado una vida tranquila con su familia, sana, pero le encomendó una misión y él le creyó. Algo insólito. Pero otra de las personas con que vi donde Dios cambió su corazón fue con aquel pescador que lanzó redes, una, porque no le creía. Él tenía un carácter volátil, era un hombre, además, cuando Jesús lo vinieron a buscar, él sacó una navaja y le cortó la oreja a uno de los soldados que venía romano. Entonces, se veía que era un hombre de temple, de gallardía, de muchas cosas que seguramente al caminar, y fíjense que ya ahí tenía 3 años caminando con Cristo y todavía estaba en un proceso de cambio. Pero al final, ese hombre fue capaz de doblegar su ser y entregarse totalmente al Señor. Y uno de los ejemplos más vivos de lo que yo le estoy hablando es otro apóstol. Y es el apóstol Pablo. Un hombre que perseguía, tenía la sangre tan fría que era capaz de matar a cualquier persona que dijera que era cristiano. O que no se hacía llamar, porque en ese momento no se llamaban cristianos, sino que seguía a Cristo. Y cuando tuvo un encuentro con Jesús, lo primero que hizo fue rendirse a Él. Y hizo un cambio en su corazón que llegó a permitir entregar su vida por Él. ¿No ven lo bonito que Dios hizo en su vida? O sea, de convertir un hombre frío, asesino, perseguidor, a un hombre sumiso, entregado a la voluntad de Dios, confiado en la vida eterna. ¿Se parece al hombre que perseguía a cristianos? ¿Ustedes se imaginan por un momento quién era ese Pablo? Un hombre desarmado, totalmente cruel. Se decía que la forma en que los mataba eran los guindabas en postes en la ciudad hasta que morían. O sea, humillaba, era una muerte pública fea. Pues ese mismo hombre, cuando Dios cambió su corazón, lo convirtió en el hombre que regó el evangelio en más países, en más lugares del mundo. Fue el que más viajó. Fue el que entregó su vida sin importarle nada, ni su propia vida le importó. En ese momento entendí, cuando empecé a analizar un poco la vida de Pablo,
que definitivamente el poder más grande que tiene Dios es cambiar nuestro corazón. Y lo ha hecho desde que Dios es Dios. Después vienen muchas cosas. Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador, Dios es nuestro sanador, y lo ha sido por siempre. Pero nosotros no le creemos. Somos nosotros los que no tenemos la capacidad de entender de que ese Dios que está en las Escrituras, que podemos leer, que podemos entender todo lo que hizo, es el mismo que está hoy. Aunque veamos la noche muy oscura, al día siguiente amanecerá. Y es el mismo Dios, el de la noche y el del día. Dios no duerme. Dios cuida tus sueños, Dios cuida tu vida, Dios cuida tus hijos, Dios cuida tu propósito. Ese es el principal propósito de Dios, es cuidar tu corazón, sanarlo. Porque a veces las heridas, porque no necesariamente Pablo nació malvado. Seguramente de joven era un joven muy, muy amable, gentil. No sabemos. La vida convirtió a Pablo en ese hombre que solo Dios pudo convertirlo en otro hombre. A veces nosotros tenemos impresiones de personas y decimos, ay, él sí es bueno. Él se ve que es chévere. Pero si Dios no está impactando esa vida, yo les aseguro que fuera de esa cara bonita, de esa sonrisa agradable y de ese trato particular, hay algo que no les va a agradar seguramente. Porque el único que puede hacer algo en la vida de nosotros es Dios. No necesariamente cuando a una persona le va bien, eso es de Dios. Porque Satanás también tiene poder para prosperar. Pero cuando tu corazón prospera, eso viene de Dios. Por eso la palabra dice, así como prospera tu corazón o tu alma, así prospera tu vida. Porque el propósito principal de Dios es cambiar tu corazón. ¿Y cuál es el propósito de cambiar tu corazón? Que aquí seas una persona mejor. Puede ser. Pero si tu corazón cambia aquí, y la palabra lo dice, Él trabajará en ti hasta el final de tu vida. O sea, mientras tú estés vivo, Dios está trabajando en transformar tu corazón para la vida eterna. Porque como lo dije ahorita, imagínate que nosotros lleguemos con este corazón que tenemos hoy a la vida eterna. Vamos a estar criticando al vecino, vamos a estar viendo a lo mejor que la túnica que le dio el Señor a aquel es más bonita que la mía. Lo hacemos. Por eso es que el Señor quiere sanar nuestro corazón aquí en la tierra. Y es lo más importante. Porque Él va a trabajar en nuestro corazón hasta que partamos con Él. Y en ese tiempo estaremos listos para disfrutar de la vida eterna. Porque iremos con un corazón limpio. Un corazón apto, digno de disfrutar la gloria eterna. Por eso, el día de hoy, tienen que irse con un mensaje de cuidar su corazón. Nosotros a veces vemos situaciones que hacen que endurezcamos nuestro corazón. Y definitivamente nosotros debemos cuidar nuestro corazón de eso. Cuando nosotros vemos que alguna situación o algo que vamos a ver en la televisión, en cualquier red social que puede endurecer tu corazón, evítalo. Cuídalo.
porque es la forma, porque no se imaginan el trabajo que le cuesta a Dios después sanar ese endurecimiento que le hiciste a tu corazón. Porque después Dios tiene que trabajar en él para sanarlo. No guardes rencor, no guardes envidia, porque eso lo que hace es endurecer tu corazón. El que tú guardes, no, yo lo perdoné, pero yo no me sentaría en una mesa con él. En estos días me dijeron así, con alguien que estaba hablando, yo le dije, no lo has perdonado. Y entonces se queda así como que, sí, tienes razón, no lo he perdonado. Porque si tú perdonaste a esa persona, podrías sentarte en una mesa y comer con él. Y no hipócritamente, porque pudiera ser hipócritamente, ¿sabes? Sentarte por un compromiso, pero no. Es sentarte porque lo perdonaste de corazón. Por eso, lo importante de cuidar nuestro corazón, porque ese es el tesoro en donde Dios trabaja, en donde Dios puede hacer algo en tu vida, en lo que Dios va a cambiar tu perspectiva de vida. Desde ese punto parte Dios para empezar a darte todas las bendiciones que Dios tiene prometidas para ti. Fíjense una cosa lo que dice Deuteronomio 5:33, en una versión NBI. Dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Fíjense lo que dice acá. Dice, sigan por el camino que Dios el Señor les ha trazado. El propósito que tiene Dios con nosotros, si desde hoy lo vemos, que es sanar nuestro corazón, cambiar nuestras vidas, eso debe ser importante para nosotros. Porque Dios tiene la intención de hacerlo. Pero eres tú la que tiene que empezar a dar el paso. En la Biblia yo no he visto a ninguno de los personajes en la Biblia siendo arrastrado por Dios para que cumpla su propósito. Creo que el único fue Jonás, que bueno, lo tuvo que meter en la ballena y lo tuvo que pasar por alguna circunstancia para que él reaccionara. Pero no lo jaló por un pie y lo arrastró hasta donde tenía que ir. Entonces, está en nosotros seguir el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Está en nosotros cuidar nuestro corazón. Está en nosotros en cultivar nuestro corazón. En Juan 12:26 podemos encontrar un versículo que me gustó muchísimo. Y dice así: quien quiera servirme debe seguirme. Y ahorita vamos a hacer un análisis de esa frase. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Fíjense lo que dice al principio. Dice, quien quiera servirme debe seguirme. Nosotros debemos servir a Dios siguiéndolo. ¿Y cómo es eso? Nosotros debemos congregarnos, debemos estudiar la palabra, debemos servir de una u otra forma en las congregaciones, porque
¿Cómo le sirvo yo a Dios? Y ahí es donde vengo a lo que hablé al principio que me pasó a mí y le pasó al testimonio del día de hoy. Que nosotros estamos en el día a día de nuestro mundo y no podemos ir a la prédica porque estamos ocupados o estamos cansados porque pasé una semana muy agitada. Y la semana siguiente empiezo mi rutina, colegio, universidad, trabajo, hogar, y al final no, el domingo que viene tampoco. ¿Cómo cree de esa forma que le está sirviendo a Dios? Yo no lo veo. Yo creo que nosotros, pensando en que el Dios que hizo tantas promesas a la humanidad, pero que te está diciendo, quien quiera servirme debe seguirme. Yo no puedo servirle a alguien a la distancia. Es imposible. Es como que tú quieras ayudar a alguien enfermo, pero está a 10 horas de ti. ¿Cómo lo ayudas? Lo máximo que puedes hacer es pasarle un mensajito o llamarlo para ver cómo está. Pero es imposible ayudarlo. ¿Cómo sirves a alguien que no sigues? Si tú sigues a alguien es porque estás cercano a él. Estás en su iglesia, estás sirviendo en un ministerio, estás ayudando a evangelizar, estás en cualquiera de los aspectos que puedes servir. Dios creo que fundó la iglesia para que nosotros pudiéramos servir. Porque si no fuéramos llaneros solitarios todos. Si Dios no hubiese fundado la iglesia, no hubiese creado la iglesia, fuéramos todos llaneros solitarios. Y pensáramos nosotros en nuestra mente que le estamos sirviendo a Dios. Porque desde mi casa, ¿no? Yo le sirvo a Dios. Sí, porque le regala 30 minutos en la noche y le lees la palabra, y ahí le estás sirviendo. O a lo mejor cuando se te cruza alguien, compartes la palabra. Pero hasta ahí. Es mucho más que eso. Servirle a Dios es mucho más que tener una relación. Entonces, fíjense que dice, en donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Ustedes creen que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, está en un mal lugar? Yo me acuerdo hace unos años atrás, yo fui escolta de un presidente de una empresa acá en Venezuela. Y lo mejor de ser su escolta era que estabas en los lugares donde él estaba y comías en los lugares donde él estaba. Pues así es como ser un siervo de Jesús. Tú vas a comer donde él va a comer. Tú vas a estar donde él está. Vas a disfrutar de lo que él disfruta. Porque cuando este señor se iba para la playa, yo también. Y disfrutaba la playa. Y cuando él se iba a los mejores restaurantes de Caracas, yo también. Así es como nosotros debemos servir. Debemos servirle de una manera tan cercana, pero tan cercana, que él, bueno, no se distingue quién es quién. No se distingue si es el Señor o eres tú que estás tan pegado a Él que te vuelves parte de Él. Que seas el primer siervo a la hora de que Él necesita algo. De que Él necesita encomendar una misión a uno de sus siervos. Marco Brunet, en un libro, no sé si se lo he comentado, dice, yo quiero que en el infierno haya un retrato mío. Yo cuando leí dije, wow. Y después dice, y que abajo diga, hombre peligroso salva almas.
qué poder. Yo dije, desde ese día que leí eso, yo dije, al lado del de Marcos Brunet, quiero un cuadro. Y que diga, después del hombre que está al lado mío, quiero ser el hombre más que salve más almas en el mundo. Que sea un hombre peligroso para Satanás. No es fácil, pero con Cristo todo lo podemos. Así que el Dios que hizo todo posible, el que logró sacar al pueblo judío de Egipto, al Dios que pudo salvar a Noé y a su familia de la inundación, el Dios que abrió los mares para que el pueblo judío pasara, el Dios que sanó enfermos, el Dios que devolvió vista, el Dios que resucitó muertos, el Dios que prosperó a Pedro. Yo decía, preparando esto, yo decía, ¿de qué manera habrá prosperado Dios a los apóstoles? O por lo menos Pedro, que se sabía que tenía familia. De que Pedro se fue a seguir a Jesús y su familia no murió de hambre. Porque Pedro tenía familia, tenía esposa. Porque sanó a su suegra, o sea que ahí está el mejor ejemplo de que Pedro tenía familia. Y Pedro no dejó de seguir no, Jesús, no te puedo seguir porque ¿cómo se sustentaría mi familia? A Pedro no le importó eso. Y su familia no debe haber muerto de hambre. Entonces, ese mismo Dios es el Dios que hoy está vivo y es el que está con nosotros. Así que no cometamos el error de amoldar un Dios a nuestras circunstancias, de amoldar un Dios a nuestra cosmovisión de la vida y de amoldar un Dios a lo que hoy es tendencia en el mundo. Dios no se amolda. Dios es el mismo, piensa igual, habla igual y se mueve igual que lo ha hecho desde Génesis 1. Y así lo hará hasta el momento de su venida y hasta el momento en que vivamos de su gloria. Él no va a cambiar. Él no es un ser humano que hoy quiere chicha y mañana quiere limonada. Dios es un Dios que creó los cielos y la tierra y perdonó tus pecados y los míos, igual como lo hizo desde el momento en que Jesús se entregó la vida. Así que, si tú que nos estás viendo no tienes una relación con el mismo Dios de la creación, con el Dios que ha creado los cielos y la tierra, que ha prosperado millones y millones de personas, que ha levantado millones y millones de pueblos en el mundo, que ha levantado iglesias, que ha hecho milagros. Si tú no tienes una relación con ese Dios el día de hoy, te invito a que cierres tus ojos en este momento y puedas decir estas palabras. Señor Padre amado, así como dices tú en tu palabra, que si digo con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor, que tú lo levantaste de entre los muertos, que derramó su sangre preciosa para el perdón de mis pecados, te entrego mi vida, Señor. Yo creo en ese Cristo, yo creo en ese Dios que es único, que es verdadero, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Te entrego mi vida, Señor, para que seas tú, Señor, cambiando mi corazón, transformando esta vida en la vida que va a disfrutar de esa vida eterna al lado tuyo, Señor. Sé que esta vida, Señor, es difícil. Nos distrae de lo verdaderamente importante para ti.
pero quiero que me guíes. Quiero seguir tu camino. Quiero ser ese siervo, esa persona que te sirve y que estaré cerca de ti para lo que tú necesites, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que por más infieles que nosotros seamos, tú siempre eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú has dicho esta oración, te has convertido en este momento en hijo de Dios y has sido anotado en el libro de la vida eterna. Déjate cambiar tu corazón. Deja que Jesús entre en él. Llénalo de su palabra. Deja que Él haga un cambio en ti. Deja que Él te haga a su imagen y semejanza. No es importante seguir a hombres. Lo importante es imitarlo, así como ellos imitan a Cristo. Dios los bendiga.